Now, for my next number, I'd like to return to the. Pues yo tengo algo que decir al respecto sobre el tiempo. Yo la verdad es que si echas el tiempo atrás, o sea, no puedo pensar en la idea de que qué hubiera hecho con mi tiempo en el pasado, si pudiese volver atrás, o qué hubiera hecho para tener más tiempo, porque yo ya tomé una decisión cuando ya era bastante joven de no dedicar mi tiempo a algo que no quería hacer. Y creo que desde que tuve edad adulta y tomé la decisión de no ir a la universidad, orienté mi vida hacia usar mi tiempo para lo que yo quería usar mi tiempo. Exacto. Sí, yo creo que en mi caso igual, tuve la mala suerte de estudiar cosas que no tenían sentido en mi vida, porque en los 80 tenías que estudiar una carrera de futuro, o sea, un poco imposición de los padres, y gracias a tener la mala suerte de tener malos jefes, te enseñan a darte cuenta de que estás perdiendo tu tiempo en un camino que no es el que quieres recorrer el resto de tu vida. Y también tomé esa determinación, ¿no? De no voy a perder ningún momento más, o sea, y en cuanto tuve capacidad de poder dedicarme a lo que quería y a lo que tenía claro que era lo mío, es a lo que me puse full time. Yo te pregunto, con 19 o 18 sí, o 20, ¿tenías claro lo que era lo tuyo? Tenía claro lo que era lo mío. Lo que sí que es cierto que siempre existía esa incertidumbre de si verdaderamente te podrías ganar la vida con ello. Yeah. Sobre todo también, retrotrayéndonos a lo que eran aquellos tiempos, ni el hip hop, ni el graffiti, ni nada relacionado con lo nuestro era nada que estuviera establecido, asentado, no había una perspectiva de lo que pasaría después. Entonces era una incertidumbre muy grande. Pero aún así no te paraba, es decir, no. tú decías, bueno, voy a vivir de esto. ¿Cómo vive la gente que hace esto? No lo sé porque nadie lo hace. Entonces me lo tengo que inventar. Sí. Y entonces coges los elementos que tienes a tu alcance, ¿no? Por los que las circunstancias de tu vida, ¿no? Te han llevado a tener a tu alcance, sí. y montas tu negocio, ¿no? Entre comillas, sin pensar demasiado en el negocio, pero sí en la supervivencia, ¿no? Al menos. Y dices, bueno, pues voy a invertir el tiempo en generar economía para poder sobrevivir haciendo esto, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor sí, o sea, el Z de ahora, con la perspectiva que te da el conocimiento y sobre todo la proyección de todo lo que has hecho y teniendo una visión más clara de dónde estás, qué hiciste mal, qué hiciste bien, quizás a lo mejor pensando en cómo focalizamos nuestras carreras, ya nos hubiera gustado tenerlo tan claro como tenemos ahora para cambiar cosas, ¿no? Porque es cierto que cuando comenzamos en aquellos entonces, no teníamos una perspectiva tan clara de cómo saber enfocar nuestras carreras, cómo tener la clarividencia de saber qué camino coger para que fuera el camino correcto. Claro, eso es ensayo-error. Entonces, gracias a muchos errores encuentras el camino, ¿no? Ojalá hubiéramos podido tenerlo tan claro como... No hubiera sido posible, ni lo sería, aunque volviésemos atrás. Piensa que se nos tiene que perdonar porque... te pongo un ejemplo, ¿no? Tú y yo empezamos a bailar break siendo preadolescentes, sí. Y dejamos de bailar en cuanto llegamos a la adolescencia más, sí. ¿no? Más cerca a la edad adulta. Y que nos iba a decir que a los 25 yo me iba a poner a bailar y me iba a vivir de bailar otra vez. Sí. O sea, era impensable. O sea, éramos maestros de dejarnos llevar por lo que ocurría. Exacto. Sobre todo también un poco ¿sabes? Por esa ciencia infusa de que nosotros estábamos inventando, claro, y fomentando y potenciando. Sí, de hecho, por suerte o desgracia, mucho tiempo después me ha pasado, ¿no? Que me escriben gente de cualquier parte del mundo dándome las gracias del legado y de que gracias a que vieron una pieza mía en Game Over o en... no sé cómo decirte. A lo mejor eso fue la mechita que encendió la llama de ellos y
Y que a lo que voy con esto es que en ningún momento cuando nosotros concebimos, cuando nosotros pintamos, cuando tú hiciste la revista, cuando a mí me dio por bailar o por pintar en las calles de mi barrio, nos imaginábamos la trascendencia que iba a tener a nivel mundial. Por eso te digo que creo que si hubiéramos sido conscientes en aquel momento de las capacidades que tenía lo que estábamos haciendo, a lo mejor lo hubiéramos hecho de otra manera, pero bueno, creo que como fue es como tuvo que ser y como ha sido, porque de hecho teniendo esta conversación con Henry Chalfant, ni ellos eran conscientes de cuando hicieron Guerra de Estilos, sí, la trascendencia que luego tuvo a nivel mundial. Entonces yo creo que el tiempo es sabio y cada cosa es cuando es porque tiene que ser, y lo que pasa después, pues eso lo marca el tiempo al final. Mira, creo que a ti te pasa igual. A veces a mí me ocurre que por ser el eslabón perdido y haber pertenecido a esos primeros momentos de cuando comenzó el hip hop en los mediados de los 80 y haber seguido en activo y no haber parado desde entonces, nos encontramos conviviendo con gente que forma parte del pasado desaparecido, con gente que pertenece al presente, y noto que hay una desconexión muy grande, ¿no?, con respecto a mentalidades, cómo se conciben las cosas, y a veces pasa que tendemos de manera injusta, tanto lo de la vieja escuela como lo de la nueva escuela, a tirar piedras encima el uno del otro, cuando al final simplemente es una cuestión de que los tiempos cambian, de que las inquietudes cambian. O sea, al final no consiste tampoco en pensar el hip hop de los 80 y el origen y los principios eran los que eran reales y ahora los chavales no se enteran de nada, no tienen capacidades, ni al revés. Tampoco los de ahora son el norte. Verdad, exacto. Claro. Entonces, al final, querer entender un poco el cómo funcionan las cosas con respecto a cómo se configuran en cada momento que están pasando es la única manera de poder permanecer en el tiempo, poder avanzar, poder tirar hacia adelante y sobre todo no desde el prejuicio, sino todo lo contrario, ¿no? Desde el querer construir cosas y querer que lo que nosotros vivimos en el pasado pueda sumar con respecto a cómo vemos que está avanzando el futuro. Yo creo que es la mejor manera. Yo creo, bueno, por mi propia naturaleza de tratar de seguir el siguiente paso, ¿no?, el estar por delante, siempre me conecto con la gente que empieza a hacer algo nuevo. Sí, entonces, claro, a medida que pasan los años, hay más distancia de edad entre yo y las personas que comienzan algo nuevo, ¿no? Pero aún así eso no me ha impedido entenderlos. Sí. Supongo que porque no he parado y no ha habido el salto, ¿no? Siempre he ido, a ver, el siguiente que piensa, sí. Hostia, vale, como el anterior, pero un poquito variado, ¿no? Y además yo creo que, supongo que te pasará igual siempre cuando tú vienes de haber concebido a nivel gustos y a nivel estilístico desde generaciones anteriores, desde el pasado, es lógico que no entiendas lo que está ocurriendo en el mismo momento y en la época actual, porque no eres contemporáneo en cuanto a inquietudes, en cuanto a gustos. Pero si no haces ese ejercicio de querer entenderlo, nunca lo vas a entender. Bueno, yo creo que hay mucho prejuicio siempre con todo eso. Pero el caso que te iba a decir es que, de alguna manera, siento que a veces entiendo más de lo que creo que entiendo, ¿no? O sea, sí. Cuando me encuentro con algo nuevo, ¿no?, un estilo de música que ha evolucionado desde que nosotros creamos, de alguna manera, y de pronto está en otra onda, están contando otras cosas, es otro sonido, y me empiezo a meter ahí y de pronto digo, claro, no, pero es que hay muchas similitudes. Realmente estas personas que están haciendo esto sienten lo mismo que sentíamos nosotros. Sí. Lo que pasa es que su lenguaje es diferente porque hay muchas más cosas que lo alimentan. Pero cuando vas a la raíz no hay tanta diferencia, es decir, hay los mismos perfiles en todo, es decir, hay las personas que son más positivas, las que son más negativas, las que son más violentas, las que mediante la violencia se expresan, que eso es algo que el hip hop es una herramienta brutal, ¿no? Porque mediante la violencia artística sacan algo. Artística. Yo hablo de una letra violenta, de un graffiti violento, de una manera de bailar agresiva. Sacan algo que los mantiene coherentes en el día a día, ¿no? Eso es algo que... Entonces, claro,
a medida que crecemos, como que toda esa parte como más agresiva se nos sedimenta y Sí. la vemos más desde fuera y a veces choca, ¿no? Pero cuando te metes y rascas un poco dices, en realidad no son tan diferentes a nosotros, No. ¿sabes? Sí, porque al final nosotros tuvimos de otra manera esa misma motivación. Quizás a lo mejor es un ejercicio de estilo, ¿no? Que Sí. en los 80 o en los 90 estilísticamente el hip hop y el boom bap tenía Sí. unos códigos Sí. y ahora el drill y el trap tiene otros sí. completamente distintos. Sí, sí, sí. Y vete tú a saber dentro de 20 años No, pues lo mismo. claro, Yo claro. creo que al final es una cuestión generacional y de lo que tiene que ver con la contemporaneidad, ¿sabes? De pertenecer o no a tu generación y, o sea, y que es obvio. Pero volví a esto con respecto a lo que te decía antes, que es muy importante el hacer ese acercamiento no desde el prejuicio, ¿no? No, eso 100%, claro. Porque al final acaba siendo tu padre que cuando tú tenías Sí, 25 años te decía eso no es música, escúchate a Camilo Sesto ya. Quiero decir, eso es el gran error, ¿no? Al final creo que la única manera de poder seguir teniendo la inquietud de querer contar algo, si quieres estar en activo, Claro. es hacer constantemente ese ejercicio, ¿no? De querer entender eso que a lo mejor no te llega de primeras porque tú codificas en otros parámetros, Claro. pero es Claro. súper importante. De todas maneras, la evolución tampoco es tan rápida, es decir, si estás ahí conectado todo el rato, Sí, exacto. lo ves evolucionar claramente y no te desconecta, no es tan difícil de entender. Sí. Ya eliges tú decir, bueno, ya se va por un camino que no me apetece. Sí. A mí me ha pasado mucho con el graffiti, ¿no? En cuanto al graffiti empieza a formar parte de otra cosa más grande que se llama street art y se empiezan a ramificar tantas cosas, yo ya decido qué me gusta y qué no me gusta. Sí. Pero sin prejuicio y entendiendo claramente qué es lo que Sí. hacen los otros, ¿sabes? Pero eso, por ejemplo, yo creo que a nosotros no nos ha costado tanto porque hemos seguido en activo. Pero Claro, claro. entiendo completamente que una persona que hoy en día tiene 50 Sí. y que escuchó hip hop en los 80, Sí, sí, ¿sabes? sí, Hoy sí. en día es como... Sí, no sí, tengo no, nada es- que ver. es otra música. Es otra movida. Sí, sí. Pero ya te digo, creo que siempre el error es mirarlo desde tu óptica solamente Sí. y desde tu prisma. Es como, no, tío, no es así. Quiero decir que yo tampoco soy nadie para juzgar, pero hay una cosa además que me parece raro cuando alguien de atrás, ¿no? Critica de alguna manera esta diferencia o dice, no, es que tal, es que no es un lenguaje. Digo, tío, pero es que te das cuenta el privilegio que tienes que 30 años después estás hablando de algo, aunque sea negativamente, que pertenece a tu cultura. De alguna Está, manera, es está. increíble. O sea, ¿quién puede decir que ha estado... que En su los cultura sí va creciendo y va evolucionando? Exacto. Y que no es una cosa muerta, que no somos Claro. los fanáticos de Elvis que vamos a Memphis ahí con el disfraz de Elvis a llorar, que ¿sabes? sí, que al final te vas a encontrar a lo mejor con un chaval que haga drill, ¿no? Sí. En una plaza y se va a poner a rapear y está rapeando, en el fondo es tu mismo lenguaje. Sí. A lo mejor las cosas que dice y tal no es como las dirías tú desde tu madurez de 50 años. Ni el estilo, ni Sí. la música, ni las producciones. Pero dices, coño, estáis hablando el mismo idioma. O sea, al final es igual, sí. Sí, sí, eso. Y luego hay un factor muy curioso que es algo muy de España, que también lo hemos hablado un montón de veces, que el hip hop o el ser, ¿cómo decirte? El ser fanático de un estilo de música, para mucha gente corresponde con una etapa muy concreta de tu vida. Sí. Y luego llega esa etapa de echarte tu novia formal, Sí, sí, sí. la casa, el trabajo. Y parece que de repente la gente deja de ser un hip hop head, ¿sabes? Y de repente cambia tu orden de prioridades y es lo que al final catapulta completamente las carreras de todos los artistas. O sea, yo lo he visto con toda la mayoría en el caso sobre todo de los MCs y de los raperos que han tenido una época dorada y han tenido, yo que sé, han llenado estadios con miles de personas y de repente llega un momento que se te pasó porque ya no es tu momento y de repente llega uno nuevo que es el que le toca y esos artistas no pueden seguir haciendo su carrera, ¿sabes? Porque el público de repente es como que desapareciera y siempre pasa en, Sí, en España, eso es esa verdad. franja generacional de los 16 a los 20 y pocos Sí, sí. y de repente desaparece esa jornada, sale otra nueva y el artista que tenía todos esos fanáticos de repente no Ya puede seguir ya teniendo no una carrera. consumen, no consumen nada. Claro, y te habrá pasado a ti. Yo estaba en festivales en, yo que sé, en Basel o en Alemania o en cualquier lado, donde está Torch a día de hoy con
con sus 50 fans. tacos y con un sitio lleno de señores de su edad. Sí. Es como, joder, pues claro, o en Francia con IM o Sí, sí, NTM, ¿sabes? Que de repente llenan el estadio de Saint-Denis, ¿sabes? A día de hoy. Eso es algo que yo siempre lo he visto que al final es un poco no sé, el mal karma de lo que hace que siempre tengan como que morir todas esas grandes leyendas, ¿no? Que podrían aportar mucho al panorama. Claro. Y que de hecho pasa, ¿no? Akhenaton o referentes tan importantes en Francia a día de hoy tienen mucho que contar y son partícipes de cosas muy importantes que están ocurriendo en la escena musical en Francia, ¿sabes? Es algo que aquí, tristemente, pues no sé, un fenómeno extraño que no pasa. Tú tienes un objetivo, o sea, tú tienes un destino en este momento de tu vida, o sea, ¿estás intentando alcanzar algo o ya estás en un punto en que te dejas llevar? Sí, o sea, al final la vida me ha enseñado a que muchas veces el plantearte unas metas que finalmente a veces no puedes cumplir se convierten en frustración, entonces que a veces es más importante fluir con tal como va cambiando todo, ¿sabes? Por lo que te decía, también he tenido la suerte o desgracia de haber podido ganarme la vida como DJ, como productor, he tenido carreras en todos los ámbitos y desgraciadamente no se les ha podido dar un seguimiento porque al final, para que tú puedas seguir dedicándote a ello, pues tienes que tener que poder vivir, ganarte la vida con ello y muchas veces no puede ser así. Entonces a veces generar expectativas con respecto a lo que tú quieres que pase con tu trayectoria, ¿qué ocurre? Que casi siempre para muchos artistas se convierte en frustración porque nunca llega ese momento. Entonces me he dado cuenta y he aprendido a tratar de disfrutar el aquí y el ahora e intentar fluir hacia donde veo que orgánicamente el destino o mi saber hacer me va llevando. Y la verdad que no soy una persona muy ambiciosa en cuanto a metas y para nunca lo he sido tampoco a nivel económico. Mi meta es poder seguir contando cosas, poder seguir ganándome la vida con ello y me veo así con 60, 70, 80, 90 hasta que dure. Y ya te digo, o sea, para mí me siento privilegiado por el hecho de poder dedicarme a ello y el poder ganarme la vida con ello y yo con poder seguir haciéndolo me conformo. Yo me he encontrado en esta tesitura, ¿no? Sobre todo en esta época, justo, ¿no? Ya rondando los 50, tal, dije, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer ahora? O sea, es un momento, es una buena fecha, ¿no? Sí, para pensarlo, ¿no? O llámalo crisis de los 50. Una crisis. No, y entonces, sí, me marqué un par de objetivos y dije, me di cuenta que si no me marcaba objetivos no tenía ruta. Y bueno, a veces ir un poco sin ruta, me ha pasado en los últimos años, iba sin ruta y no me satisface. Quizá me satisfizo durante el tiempo que estaba así, pero ahora es como digo, me marco unos objetivos, eso sí, tengo ya clarísimo por experiencia que no tengo por qué lograrlos, que tengo que disfrutar del recorrido, porque al final es lo único que importa del objetivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no los consigues? Claro, es que aunque los consigas, ¿qué pasa cuando no lo consigues? Se acabó el recorrido, que es... Claro, ¿no? Y de hecho también lo hemos hablado, ¿no? El compartiendo estas experiencias que tienen que ver con tu sentimiento como creador, ¿no? De que nunca llegas a la plenitud, claro. y que tú tienes referentes a los que admiras y tú piensas, él, que seguro que lo tiene tan claro, cómo me gustaría a mí tenerlo tan claro como él, y tienes el privilegio de tener esa conversación con esa persona que para ti es un referente y tiene los mismos miedos e inseguridades que las tuyas, y al final te das cuenta que eso es la naturaleza humana, ¿no? Y que tiene que ver también con la maravilla que es el estar constantemente con la necesidad de conocer, de crear, de hacer, cambiar. La incertidumbre es el motor de la creación, yo creo. Exacto, al final es importante. Entonces eso, yo creo que al final, pues eso, el tiempo lo dirá y que sobre todo sí tener claro un poco el camino, ¿no? A seguir, luchar por ello y profesionalizarse y sobre todo enfocarte, ¿no? hacia lo que tú crees que es tu norte. Lo único eso,
el intentar no caer en la decepción, porque al final, tristemente, todo lo artístico se tiene que materializar con regreso, ¿no? Claro. Y que muchas veces ese regreso no llega, ¿no? Entonces, que ese regreso no sirva para frenar tu carrera como artista, ¿sabes? ¿Tú crees que el camino hay que hacerlo solo o son circunstancias que te llevan a estar solo? ¿Tú consideras que tu camino lo has hecho solo? No, yo creo que no. Al final, creo que lo nuestro es mucho de compartir, ¿no? Por eso Claro. estamos aquí, de hecho, Sí. ¿sabes? Y creo que al final el hip hop, a diferencia de otras muchas corrientes artísticas, musicales, ¿sabes? Tiene que ver con crear comunidad, ¿no? Y crecer en comunidad, y al final, pues también por ese motivo estamos aquí con ellos, que nos han invitado, y al final el esfuerzo colectivo, tanto el que estamos haciendo como el que harán los próximos, y el que hicieron los que estaban, ¿no? De hecho, antes hablábamos de todo lo que tenía que ver con lo que marcó CPV, Zona Bruta, y un poco todos los referentes que asentaron, ¿no? Las bases de muchas cosas, o de muchas cosas que luego se convirtieron en otras cosas. Siempre hay y siempre hubo ese espíritu del apoyo a la comunidad, de hacer cosas para la gente. Nunca nadie de nosotros concebimos nuestro esfuerzo y nuestras ganas de hacer cosas simplemente pensando en ganar pasta y que era un negocio, ¿no? Sin quererlo, al final teníamos ese pensamiento de construir y de fomentar los cimientos de la cultura, del graffiti, de tu barrio, de tu colectivo, de tu crew. Entonces, al final, ese esfuerzo colectivo es lo que ha hecho que se asiente de esta manera tan sólida. Y entonces, la pregunta trampa, lo que viene, si no lo haces solo lo puedes compartir con gente que hable tu lenguaje generacional, o es factible recorrer los nuevos caminos con otras generaciones. Yo creo que es un puente. Al final todo lo que hacemos siempre es un puente, porque es lo que te digo, estilísticamente yo personalmente no me veo haciendo ni practicando los géneros que se están haciendo ahora, la mentalidad que se está haciendo ahora, porque no tengo esa edad y porque mis parámetros artísticos están en otra onda, igual que hay muchas cosas que no ni practico, ni entiendo, ni quiero entender, Claro. aunque sí tenga la capacidad de gustarlos. Igual que tampoco a veces tiene sentido que se siga haciendo estilísticamente algo que se hacía hace tantos años, a veces sí funciona. Entonces, pienso que las transiciones simplemente son puentes para otras maneras de entender. Igual que tú lo que hablabas del drill, que aunque hay muchas diferencias, al final hay muchas similitudes, pues yo pienso que es un poco ese mismo ejercicio, ¿no? De nuevas interpretaciones de algo que tú has tendido ahí el puente para que otra persona sea el empujoncito para que lo lleve a otro lado. Mira, yo con respecto a eso he tenido la oportunidad de convivir con nuevos productores, nuevos raperos, nuevos escritores, nuevos artistas, nuevos ilustradores, nuevos artistas que hacen street art, igual que tú, y sí noto que en las nuevas generaciones hay algo muy distinto con respecto a las inquietudes, al origen, a la perspectiva de lo que hacen, que tienen otros parámetros completamente distintos a los nuestros, y que nosotros desde el prejuicio siempre tratamos como de echar encima como un mal karma de cómo ellos lo conciben. ¿Ves que hablábamos antes de que los chavales de ahora, que muchas veces no saben ni siquiera quién es Cool Herc, pero además que no les interesa una mierda, y así como van a evolucionar en el hip hop, tacatá, todo esto? Y a lo que voy, si tú te das cuenta, en realidad hace que ellos hagan un ejercicio completamente distinto a nivel estilo, es que tampoco lo necesitan, porque nosotros cuando accedimos a toda esa información que no existía, para nosotros la información era el poder. Y si delante de ti pasaba un vinilo, sabías que si no lo capturabas, lo guardabas en tu mochila, a lo mejor no lo volvías a ver nunca más. O supongo que tú también tenías cajones y cajones de recortes, de anuncios, de revistas, de artículos, de fotos, de todo. Pero porque venimos de una época tan tangible donde no existía internet, entonces había esa necesidad como de investigar y atesorar.
¿qué ocurre? Que ahora mismo el joven de la era digital, en un clic tienes acceso absolutamente a cualquier cosa. Entonces no tienen albergados la necesidad de buscar, del digging, de la búsqueda. Si de repente para lo que sea, en un momento determinado necesitan hacer una canción porque Keitranada mete un sampler, pues dice, voy a hacer una canción como Keitranada, ha hecho como un sampler, que parece como de Soul. Con el Soul encuentra toda la discografía de Sly and the Family Stone, cortan un trocito, ya está, no necesitan hacer más research. ¿Qué ocurre? ¿Qué búsqueda hemos hecho nosotros para llegar a Sly and the Family Stone? A lo mejor hemos recorrido todo el mundo, hemos ido a 50 tiendas, te has comprado 20 vinilos, o sea, hemos llegado de una manera distinta. Al final es simplemente entender que no tiene por qué repetirse tu parámetro, ¿sabes? Que ahora es otro y a ellos les funciona, ya está. Y además me ha pasado, o sea, los mayores y los que somos más viejunos, que empezamos desde el principio, tenemos más prejuicios hacia ellos que ellos hacia nosotros. Yo he convivido con chavales súper jóvenes que no están para nada en mi onda y es lo único que tienen es respeto y admiración, ¿sabes? Y es más, o sea, te puede sorprender que a lo mejor uno sabe quién es Carl Cox, Jeff Miles, te habla de cine escandinavo, de cine italiano clásico, de, yo qué sé, de Roberto Benigni, o sea, tienen una capacidad y una amplitud que nosotros no la teníamos en aquellas épocas, porque ahora hay muchos más referentes. Entonces, pienso que lo único importante es, tanto si perteneces a una generación anterior, es no mirar desde el prejuicio, ¿no? Sí, igualmente yo siempre me lamentaba de todas esas, yo llamaría faltas que teníamos, ¿no? Porque, Sí. pues por el motivo, es el motor por el que yo empecé a hacer una revista con Muki, luego montamos una tienda y luego que salió Montana y todas esas cosas, lo que querían era solventar el problema de carencia De que no había. Claro. Entonces, en el momento que Internet aparece es exacto, esto es lo que estábamos buscando, Claro, es lo que necesitábamos aquí. Y a mí personalmente me pasa que en esta nueva época mucha gente que, rondando a los 50, que estuvo de una manera muy activa en los 80 o principios de los 90 en el hip hop, por lo que sea, sus vidas les colocó en otros lados, desaparecieron o han estado ahí en la sombra y de repente aparecen, casi todos aparecen como buscando un rédito, ¿no? Sí, como sí, buscando... reclamando, ¿no? Sí, como reclamando un trono, ¿no? Por haber pertenecido a... Y es como, bueno... Mira, de hecho a mí me pasa, a veces por ser el eslabón perdido, muchos me vienen así desde el resquemor, como, es que estos jóvenes mira, perdona, o sea, yo aquí no he parado, llevo toda mi puta vida, me hacen una entrevista en cualquier medio y los propios escritores de graffiti actuales arremeten contra mí porque no saben ni quién coño soy y yo no he parado de hacer cosas, igual que tú. Es decir, y pretendes tú que has estado 8 años en no sé dónde, haciendo no sé qué, que los chavales te pongan ahí un trono de has sido alguien, o sea, tío, la cosa no es así, ¿sabes? Pero porque también tienen derecho, al final, no sé cómo decirte, a no saber ni que les importa una mierda quién... O sea, no te han necesitado para, ¿sabes? Para hacer lo que ellos están haciendo, o sea, es muy importante lo que tú has hecho, porque es lo que hablábamos antes, ha sido un puente para las nuevas generaciones y a lo mejor ellos se engancharon en el 5.º puente, Sí. ¿sabes? Si no hubiera habido ese hilo conductor, pero no sé, que ellos no tienen por qué saber quién tú eras. Yo dividiría este fenómeno del reenganchado, ¿no? Sí. O sea, de la gente que... Revenant. Sí, la gente que abandonó en algún momento y normalmente antes de la era de Internet, ¿no? La era pre-Internet, y después en la actualidad se han reenganchado. Hay claramente dos perfiles, ¿no? El que viene a reclamar y el que viene flipando. Vamos. ¿Sabes? Que dice, ¡buah! Esto es gloria, ahora lo disfruto. Porque a veces se reconecta con gente como nosotros que sí les entienden y a través de nosotros empiezan a ver todo lo nuevo, ¿no? Y eso a mí me hace sentir muy bien. Me ha pasado recientemente con el graffiti, ¿no? De gente que ha empezado a pintar otra vez y primero solo podía hablar conmigo porque era el único lenguaje que sentía, pero a través de ver como de mis ojos empezó a entender lo que estaba pasando alrededor y ya se ha vuelto a integrar, ¿no? Y digo, mira tío, has estado 20 años parado y te has vuelto a integrar. Y la gente te conoce por quién eres ahora, porque es que al final lo único que vale es lo que estás haciendo en tu vida ahora, tú respiras ahora. Sí, es que lo que te decía antes, ¿no? Y
y que al final es muy importante el que algunos hayan estado en una época determinada, en los comienzos, ¿no? Para sedimentar y todo eso, pero al final la relevancia que tú puedas tener ahora mismo con respecto a lo que está ocurriendo es con lo que tú estás haciendo de manera contemporánea. Si es una mierda lo que hacen los chavales y tal, y lo puede hacer cualquiera, ponte a hazlo y ten 1 millón de views, ¿sabes? Claro. Quiero decir, sí que así es. ¿Cuánto hace que nos conocemos? 30 años, puede ser. Joder, Correcto. hace un montón, sí, por ahí un montón. Y también de manera un poco... Que nos conocemos de darnos la mano. Sí, pero evidentemente sabíamos quiénes éramos unos exacto, y otros, exacto, ¿no? exacto. De antes, es curioso. Sí, pues eso, que al final, eso, que volvamos a tener una excusa para volver a reencontrarnos dentro de mucho tiempo y siguiendo contando. Y es curioso, ¿no? Que al final estas inseguridades de las que estábamos hablando antes, que tienen que ver con intentar entender hacia dónde encaminar nuestras trayectorias y nuestras vidas, tienen que ver ¿sabes? Con nuestra necesidad de ir cambiando, de ir creciendo, de ir evolucionando. Si hubiéramos encontrado una fórmula matemática en vamos a seguir haciendo churros, pues no estaríamos aquí, ¿sabes? Hubiéramos sido unos funcionarios de hace 25 años y ya está. Tendríamos una vida económicamente Sí, estable. exacto, Sí, sí. ese tipo de cosas. Y tristemente estable, a lo mejor, ¿no? No, y además lo digo irónicamente porque ahora Sí. mismo ya sabemos que no existe eso. Exacto. Entonces, bueno, que al final esto tiene que ver con el crecimiento personal y con el querer reinventarte. No, a mí me gusta que nos reencontremos de vez en cuando y nos Sí. digo, mira, este sigue como yo. Nos ponemos Su la movida. pila, sí. Sí. Y que al final siempre la visión desde fuera siempre provoca una sensación muy distinta a como tú lo ves cuando tienes una cercanía, ¿no? Y que al final es la misma mierda que la tuya, ¿sabes? O sea, eso es una realidad. Y pues eso, que al final el tiempo hace que las generaciones vayan cambiando, vayan encontrando unas nuevas maneras de entender estilísticamente el hip hop, el graffiti, las corrientes y todo, pero al final es simplemente un ejercicio. El espíritu yo veo que sigue siendo el mismo y que son esos mismos adolescentes que fuimos nosotros en los 80, pero contando otra cosa diferente. Probablemente por cuestiones circulares nos volverá a lo mejor Pero a usando tocar. nuestras herramientas. Sí, O sea, al final sí. estamos usando las mismas Sí, al herramientas. final sí. Que eso es lo interesante. Así que, pues nada, nos volveremos a encontrar dentro de 30 con el boom bap del 2040, ¿sabes? Yo.